O sea, se dedica a producir nomás para ocupar su tiempo. Ok, muy bien. Muy bien, maximizar sus utilidades. Ok, efectivamente el objetivo principal de una empresa, en nuestro caso, como les dije, pecuaria, es maximizar sus utilidades. Y esto lo puede hacer a través de una minimización de sus costos. ¿Recuerdan que el ejercicio que ustedes hicieron o la práctica que hicieron en programación lineal sobre la dieta, el objetivo era una dieta que pudiera ofrecer lo mismo, que tuviera el mismo valor nutricional, pero que fuera la más barata. Es decir, lo que pretendía era minimizar los costos de la dieta y eso va a ayudar a maximizar las utilidades. Entonces, el objetivo principal de una empresa es maximizar sus utilidades y para ello debe evaluar los gastos y costos antes de tomar decisiones. Aquí podemos asociarlo nuevamente a ese ejercicio. ¿Qué necesitábamos? Los precios, ¿no? Necesitamos evaluar cuáles son los precios en el mercado de los insumos o de todos esos factores de la producción que requerimos para llevar a cabo este proceso de producción. Entonces, antes de tomar decisiones, es importante que evalúe todos los gastos y los costos, ¿ok? Porque recordemos que tiene que seguir su objetivo, que es maximizar las utilidades a través de la minimización de estos costos. Pero ahora, ¿saben cuál es la diferencia entre un gasto y un costo? ¿Tienen alguna idea? ¿No? Pueden ponerme no, pero contesten, ¿eh? Y costos sí, ok. Alain, ¿quieres decirnos? Compartirnos costos. O sea, por ejemplo, siento que un costo sería de a lo mejor de algún insumo o algo que sí es importante para la producción y gasto es algo que a lo mejor no sería tan necesario, pero podrías también usarlo, no sé, algo así me imagino. Más o menos, sí. Ok, inversión, el gasto es como desembolso. Un costo es como una inversión, ok, vamos para allá. Ahí, ya. Primero, vamos a ver que el gasto es la parte económica que sacrifica la empresa, es decir, todos estos pagos que se tienen que realizar para adquirir bienes o servicios durante la operación o el proceso productivo. Y aquí nos dice que incluso antes de este proceso productivo, como pues la adquisición de algunos inmuebles, ¿no? El que se tienen que pagar a lo mejor algunos cursos de capacitación, etcétera, ¿no? Entonces, se pueden hacer gastos aún antes de que inicie el proceso productivo. Algunos gastos están dentro de la producción, la distribución, ¿no? Cuando tenemos que llevar algún producto, y también en el consumo de bienes y servicios. Costo lo que vale, gasto lo que das. No exactamente. A ver, vamos a avanzar en este tema. Entonces, en general, de manera general, porque seguramente hay más clasificaciones sobre los gastos, pero en general una empresa tiene los gastos financieros, que estos están relacionados con cuando se adquieren recursos por financiamiento. Y estos son los gastos financieros. Los gastos administrativos, como los que están dentro de la contabilidad, ventas, sueldos, etc. Los gastos de distribución, gastos que incurren para hacer llegar el producto al consumidor. Estos pueden estar relacionados con la publicidad, con los sueldos de los agentes de ventas, con lo que están gastando en marketing, etc. Entonces, estos son algunos de los gastos
de que de manera general se tienen en una empresa. Y no necesariamente son durante el proceso de producción, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con los costos? Este es un gasto realizado durante el proceso productivo. ¿Ok? Digamos que los costos son parte de los gastos. ¿Bien? Es el pago de insumos o factores de la producción. A ver, recuérdenme cuáles son los factores de la producción. Ustedes los tienen así porque venía en su examen. Tierra, trabajo y capital. Exacto, muy bien, gracias. Entonces, es el pago de los insumos o factores de producción que son necesarios en la elaboración de un producto. Por ejemplo, para elaborar queso, ¿cuáles serían los costos que están involucrados dentro de este proceso? O si ustedes participan en algún, ok, muy bien, Karen, ¿sí? Y sí, también. Si participan en algún otro proceso productivo, que estén trabajando en un rancho, en alguna granja. Leche, sal, mano de obra, ajá, ¿qué más? Cuajo, ¿no? ¿Qué más necesitan? La prensa, moldes, muy bien. Ok, ok, Karen. Bueno, ¿quedó claro la diferencia entre gastos y costos? Los gastos están como muy generales. Es muy general y estos pueden ocurrir, son desembolsos, todos son desembolsos, pero estos pueden ocurrir desde antes del proceso productivo. Y aquí en los costos de producción nos estamos enfocando a estos gastos que ocurren durante el proceso. ¿Okay? A lo mejor yo no tengo en la producción de leche, puede ser que yo no tengo el establo. Yo lo que hago es comprar la leche para elaborar el queso. Entonces, el estar comprando la leche todo, que me llegue leche todos los días para poder elaborar el queso, ese es un costo. Es de mi insumo, el insumo principal que es la leche. ¿Okay? Y como bien dice su compañera, también tengo que comprar sal, tengo que comprar cuajo, agua también voy a utilizar, etcétera. ¿Sí? Todos estos insumos, para poderlos adquirir, yo tengo que hacer un desembolso y estos son los costos de producción. ¿Quedó claro? Sí, doctora. Sí. Sí, ok. Bien. Entonces, los costos son una parte de los gastos, son solo aquellos que se incorporan a la producción. Por lo tanto, los costos constituyen los pagos de los insumos o las remuneraciones a los factores de producción que intervienen en el proceso. ¿Ok? Los factores de producción que ustedes ya conocen. Ahora, la producción, además de requerir factores de producción, también está involucrado el tiempo. ¿Ok? Entonces, tenemos una clasificación de los costos de acuerdo al tiempo. Y esta se clasifica en costos a corto plazo y los que son a largo plazo. ¿Tienen una idea más o menos de cuál es el corto plazo y cuál es el largo plazo? ¿A qué se referirá cada uno? ¿Alguna idea? Que si nuestra inversión va a funcionar, digamos, de alguna manera a largo plazo, o sea, por ejemplo, la maquinaria o todo el material que necesiten, por ejemplo, para hacer los quesos, va a ser a largo plazo porque no lo van a estar comprando constantemente, sino va a ser como un solo costo y va a durar lo que le dure. Ok, más o menos por ahí va. Vamos a ver. El corto plazo nos dicen que es un
periodo de tiempo breve, pues eso es como relativo, donde la empresa no puede cambiar el tamaño de su planta, ¿ok? La empresa puede ajustar su producción modificando la cantidad de los factores variables. Aquí, mucho ojo porque estamos viendo este concepto que son factores variables. Como las materias primas, que son nuestros insumos, el trabajo, la mano de obra, pero no los factores fijos, como lo mencionaba su compañera, la maquinaria, la cantidad de hectáreas, los edificios, toda la infraestructura. ¿Ok? Entonces, el corto plazo, la empresa no puede cambiar su tamaño. Sí puede adquirir más insumos, ¿no? Puedo adquirir una mayor cantidad de leche, más cuajo, más sal, ¿sí? Todos mis insumos que necesito para elaborar mi producto, ¿sí? Pero no maquinaria, no edificios, no la cantidad de hectáreas que tengo destinada para esa actividad. Ese es el corto plazo. Y aquí estamos viendo dos elementos que son factores variables y factores fijos. Ahora, el largo plazo. Aquí la empresa puede modificar el tamaño de su planta. Entonces, es un periodo de tiempo, menciona que es lo suficientemente largo, en donde se pueden ajustar todos los factores. Es decir, aquí ya no va a haber factores fijos, todos son variables, ¿sí? Porque vamos a poder adquirir más hectáreas, a lo mejor vamos a construir una bodega o un edificio más, ¿no? O más corrales, etcétera. Entonces, aquí ya estamos haciendo, la empresa ya está creciendo, entonces es un largo plazo, serían costos a largo plazo, no hay nada fijo, todo es variable, ¿sí? ¿Queda claro esta diferencia entre el corto plazo y el largo plazo? En el corto tenemos factores fijos y tenemos factores variables. No hay un cambio en el tamaño de la empresa en el corto plazo. Y en el largo plazo puede crecer nuestra empresa y no hay factores fijos. Todos son variables, porque también la infraestructura puede incrementar para que el tamaño de la empresa aumente. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Es importante porque de aquí van a venir los costos. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces seguimos con... Bueno, ahorita vamos a enfocarnos en el corto plazo, ¿ok? Recuerden, tenemos factores variables y tenemos también factores fijos. Dice, en el corto plazo los costos de los factores fijos y variables se clasifican así. Si son factores variables, como ya lo mencionamos, entonces los costos son variables, ¿ok? Si son factores fijos, tenemos factores fijos. ¿Sí? Quiere decir que estos van a estar incurriendo en la empresa siempre. Se produzca o no se produzca, tienen que estar pagando. ¿Ok? Y los costos variables, estos van a depender del nivel de producción. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque vamos a ver cuáles son los costos totales, los costos medios y los costos marginales. Recuerdan que esto más o menos ya lo vimos en la teoría de la producción, solamente que era producción total, producción media, ¿no? Que es donde sacábamos el promedio, ¿no? Y también teníamos nuestra producción marginal, ¿lo recuerdan? Lo mismo sucede con los costos. Vamos a sacar ambos. Entonces, aquí hay una duda sobre costos variables y costos fijos. Por ejemplo, en un apiario, vamos a ver, la cera estampada que utilizan. ¿Esa entraría en un costo variable o un costo fijo?
variable, variable. ¿Los demás? Variable, ok. Bien, muy bien. Ahora, si supongamos que es mi apiario y yo contrato un administrador, está en la nómina y hay que pagarle cada quincena o cada mes, cada quincena, ¿no? Yo le tengo que dar le tengo que pagar cada quincena. Esto significa o representa un costo fijo o un costo variable para la empresa. Fijo, súper. Aunque es temprano, están súper atentos. Bien, ¿hay alguna duda sobre cuál sería un costo variable y cuál es un costo fijo? El fijo, independientemente del nivel de producción, eso tengo que seguirlo pagando, es un desembolso, ¿sí? No importa si voy a producir un kilo de queso o 10 o 50 o 100. Eso lo tengo que pagar. Y el costo variable, como bien lo dice, va a ser distinto de acuerdo a las cantidades que tengo que producir, ¿ok? Muy bien. Ahora, vamos al siguiente. Mencionamos que vamos a conocer costos totales, costos medios y costos marginales y cómo los vamos a calcular. Los costos totales, como bien lo dice su nombre, es la suma de todos estos costos en los que incurre una empresa durante este proceso productivo. Recuerden que son costos de producción, son los que se dan durante el proceso productivo. ¿Y cómo vamos a obtener estos costos totales? Como lo vimos en la diapositiva anterior, tenemos costos fijos y costos variables. Nuestros costos totales, entonces, son la suma de estos dos, de todos los costos relacionados con los factores fijos y los costos relacionados con los factores variables. La suma de todos ellos me van a dar los costos totales. ¿Ok? Creo que hasta aquí, creo que este no causa tanto problema, ¿verdad? Costos totales, sumamos costos variables y costos fijos. Vamos al que sigue. Si tienen alguna duda, por favor, me detienen. Vamos con los costos fijos, que son los que se realiza una empresa y bueno, como lo mencionamos hace un rato, no se modifican aunque el nivel de producción cambie o se produzca alguna otra cosa. Por ejemplo, los salarios pactados, esto se refiere, como les comentaba, al sueldo de un administrador. Está en la nómina, yo lo contraté y dije que le voy a pagar 20,000, 25,000 pesos al mes, entonces, 25,000 pesos al mes, entonces, produzca o no produzca en ese mes, yo le tengo que pagar lo que acordamos, lo que está en su contrato, y ese es un costo fijo. Ahora, los costos variables. Estos son gastos que realiza una empresa y estos se varían o cambian en forma proporcional de acuerdo al nivel de producción. ¿Okay? Y entonces aquí tenemos mano de obra directa. Aquí no quiero que se confundan, por favor, porque si ustedes, no sé si ya llevaron las producciones, creo que no, creo que es hasta un semestre después. Pero algunos médicos, por ejemplo, los contratan para ir a hacer inseminaciones o para ir a palpar y les pagan por inseminación. Entonces, ¿eso qué sería? Un costo para la empresa, ¿sería un costo fijo o un costo variable? Variable. Variable, así es. Es un costo variable. Entonces, hay que ver la diferencia en cuanto a mano de obra. ¿Ok? Si ya es pactado, si hay un contrato, ¿no? Que especifique cuánto le vamos a pagar, entonces, cada quincena, entonces ese es fijo. De lo contrario, serían costos variables para la empresa. Ahora, por ejemplo, la cantidad de empaques, de envases, a lo mejor el queso se empaqueta al alto vacío, entonces
los plásticos y demás, todo eso es un costo variable porque va a depender de la cantidad de quesos que se estén produciendo. Ay. Pues todos los insumos son variables. Si produzco más queso, si produzco más miel, voy a necesitar más cera estampada, ¿no? Más miel para alimentar a las abejas. Las etiquetas, si tengo más, si estoy produciendo más miel y a lo mejor la empaqueto por frascos de 150 o 250 mililitros, pues voy a necesitar, y estoy produciendo más, pues voy a necesitar más etiquetas, ¿no? O a lo mejor está en el sureste, llegó el huracán y se llevó algunas colmenas y entonces ahora voy a producir menos miel. Entonces, la cantidad de etiquetas que voy a requerir van a ser menos. Entonces, será un costo variable. Embalajes también, las comisiones por ventas, igual. Entonces, aquí les muestro una tabla donde dice cantidad de X. Esta, lo mismo. Primero lo vamos a ver muy sencillito. Es la cantidad producida, ¿ok? De lo que ustedes quieran. X es la cantidad que se produce. Entonces, es desde que se produce una unidad hasta 17. Tenemos costos fijos, totales, los costos variables y los costos totales. ¿Qué notan? ¿Qué notan en la columna de costos fijos, costos variables y costos totales? ¿Cómo se comportan estas cantidades conforme va aumentando el número de unidades producidas? El costo variable va aumentando, ¿no? Ok, ¿por qué irá aumentando? Porque se añade una cantidad de producto. Ok, porque estamos produciendo más. Muy bien. Ok, Carla, los fijos siempre es lo mismo, aunque la producción sea diferente. Muy bien. Ok. Es que ya hay varios comentarios y de repente no me... Perdón si no leo todos, de repente se escriben y se me van para arriba y no alcanzo a leer todos. Pero efectivamente los costos fijos, como lo mencionan, no cambian, ¿no? Eso es lo que ya hemos repetido, justo porque esos son independientes del nivel de producción. Los costos variables sí, y estos pueden ir incrementándose porque vamos a requerir más insumos. Como lo decíamos, vamos a necesitar más etiquetas, vamos a necesitar más sal, más cuajo, más leche, más concentrado para darle de comer a las vacas, etc. Y nuestros costos totales. Aquí, si se pueden dar cuenta, tenemos que cuando se produce una unidad, tenemos 140 de costo total. Y esto es la suma, como se los había comentado, de los costos fijos y los costos variables. Tenemos 100 pesos de costos fijos y 40 de costos variables. La suma de estos dos me va a dar el costo total. En el siguiente nivel, o sea, tenemos 2 unidades producidas, el costo fijo queda igual, pero el costo variable aumentó y ahora tenemos un costo variable de 70. Por lo tanto, nuestro costo total va a aumentar. Pasará de 140 a 170, que es la suma de los costos fijos más los costos variables. ¿Tienen duda aquí? ¿Quedó claro? Como porque ustedes lo van a hacer. ¿No? Ok, quedó claro. Muy bien, entonces, revisen bien esta información. Ahora vamos a ver una gráfica. ¿Cómo creen que puedan visualizar las gráficas de estas 3 columnas? Quiero que lo piensen un poquito. Y pasamos a la siguiente. Como en la tabla anterior y como lo hemos repetido, la línea azul
son nuestros costos fijos. La parte inferior, 1, 2, 3, 4, ese eje, recuerden que representa las unidades producidas. ¿Okay? Y en el otro eje tenemos los costos. Entonces, la línea azul representa nuestros costos fijos. Como ven, esta no cambia. Si se produce una unidad, si se producen 2, si se producen 3, 4, 5 o 6, no van a cambiar porque son fijos. Ahora, ¿qué pasa con nuestros costos variables? Nuestros costos variables van incrementándose conforme vamos aumentando la cantidad producida. Ahora, observen los costos totales. ¿Qué forma tiene? Pues muy parecida a la de los costos variables. ¿Por qué? ¿Por qué será? Sí, porque sí, se incrementa 100 más en todos los casos. En todos los niveles de producción se va a incrementar la misma cantidad que son 100. Y eso más los variables. Por lo tanto, la de los costos totales es muy parecida a la de los costos variables. ¿Ok? Por ejemplo, para una unidad, se le tiene, es los costos, la cantidad de costos variables, que es este punto, más los costos fijos. Y me va a dar este triangulito, que es el costo total. En 2 unidades se suma esta cantidad de costos variables más los 100 pesos de costos fijos. Bueno, aquí creo que aparece, es un poquito más de 100. Y eso me va a dar este triangulito que está en la parte superior, que son los costos totales. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No. Ok. Bueno, entonces, como se pudieron haber dado cuenta ya, les mandé un ejercicio por Classroom hace unos minutos antes de que, bueno, empezó la clase. Y es un ejercicio de costos. Viene un cuadrito, es pequeñito y es muy parecido a este. Entonces, lo que necesito es que calculen las celdas que están vacías, ¿no? Los cuadritos donde hace falta información, de acuerdo a lo que explicamos ahorita de cómo se calcula los costos variables y los costos totales. ¿Ya lo pudieron ver? ¿Ya lo descargaron? Ahora, les pregunto, ¿quieren hacerlo de manera individual o lo hacen por equipos? ¿Individual? Muy bien.